Buenos días, ¿cómo están ustedes? Para mí un placer saludarlos y acompañarlos en este día de conocimiento junto a ZZ Ingeniero, Benacor y todas las empresas expositoras que nos acompañan el día de hoy. Por acá les habla el ingeniero Porfirio Romero, yo soy el gerente de planta de la empresa Refrimed Industrial, fabricante de los productos Top Flot. Acá les comparto mi correo electrónico. Por acá estoy a la orden para cualquier asesoría técnica, cualquier comentario, cualquier sugerencia. Estamos a sus órdenes. Yo les quiero conversar acerca de un tema que a veces pasamos muy rápido y tiene una importancia clave en los sistemas de refrigeración y climatización, que es la deshidratación y el filtrado. Primero debemos comenzar por ver qué debe hacer un filtro de refrigeración. Un filtro de refrigeración tiene tres grandes funciones. Primero, filtrar el sistema de contaminantes. Los contaminantes llegan al sistema de diferentes formas y en diferentes condiciones. Pueden llegar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Y el filtro deshidratador debe ser capaz de atrapar toda esa contaminación. Adicional, debe ser capaz de deshidratar el sistema de humedad. ¿Qué es deshidratación? Deshidratación es la capacidad que tiene un filtro para atrapar las moléculas de agua que pueden quedar dentro del sistema, eliminando la humedad del sistema. Adicionalmente, el filtro deshidratador debe ser capaz de soportar la presión de trabajo y las condiciones ambientales donde está instalado el filtro. No todas las condiciones ambientales son las mismas. Hay ambientes donde hay altas temperaturas, hay ambientes donde hay alta humedad, hay ambientes donde hay alta salinidad. Y el filtro debe tener las características apropiadas para ser capaz de mantenerse en el tiempo y sus características técnicas no sean afectadas. Como les comentaba hace un momento, los contaminantes vienen en diferentes estados, sólidos, líquidos y gaseosos. Y estos dependen de diferentes causas. Una de las causas puede ser malas prácticas de refrigeración de parte de nosotros en el momento que hacemos un servicio. Pueden venir como producto o como consecuencia de la humedad dentro del sistema, que al entrar en mezcla con el aceite y estar sujeto a diferentes temperaturas y presiones dentro del sistema, generan acidez, generan resinas, ácidos y otros contaminantes dentro del equipo de refrigeración, que a su vez generan una serie de condiciones a corto, mediano y largo plazo del sistema de refrigeración. El proceso de deshidratación en los sistemas de refrigeración ocurre por un proceso que se llama absorción. Hay dos formas de extraer humedad en los sistemas, ya sea por absorción con B, que es una reacción química que se genera entre los compuestos, o absorción con D, que es una reacción física que retiene la humedad. En el caso de los filtros deshidratadores, la absorción es una reacción física. La molécula de agua entra en un agujero que tiene el tamiz molecular y físicamente es atrapada dentro del tamiz molecular, valga la redundancia. El tamiz molecular es el elemento deshidratador que hoy día existe en el mercado con la mejor eficiencia para retener las moléculas de agua dentro de los sistemas. La absorción, a diferencia, es una reacción química. Es una reacción que ocurre, ambos componentes se mezclan a través de una reacción química y el agua se transforma en otro componente. Este es un punto muy importante, que es la sequedad en el punto de equilibrio, lo que llaman la literatura técnica de la ASHRAE y de la ARRI. Es el punto de equilibrio donde se logra que el refrigerante tenga la cantidad de moléculas de agua permisible para que no haya una contaminación dentro del sistema de refrigeración.
Las normas establecen que cada refrigerante debe tener un punto de equilibrio y eso es lo que busca el filtro deshidratador. Conseguir que en el sistema se llegue a ese punto de equilibrio donde las moléculas de agua que puedan quedar no generen afectación dentro del sistema de refrigeración. Es importante tener claro que esto se expresa en partes por millón y una parte por millón es 1 miligramo de agua por cada kilogramo de refrigerante. ¿Qué debe tener un secante? Un secante debe tener una buena capacidad de absorción, como lo comentamos hace un momento, en la definición de absorción es una reacción física que ocurre para atrapar la molécula de agua. No debe ser soluble con el agua, ni con el refrigerante, ni con el aceite. No debe romperse al saturarse de humedad y debe tener una alta resistencia mecánica para que pueda soportar las diferentes presiones que existen dentro del sistema de refrigeración. Los filtros tienen varias clasificaciones. Una de ellas es según la conexión. Hay filtros que son roscados y hay filtros que son soldables. Los filtros soldables generan mejor hermeticidad y mejor resistencia a la vibración dentro del sistema de refrigeración. Por supuesto, son más complicados a la hora de instalar, pero desde el punto de vista de confiabilidad es mejor instalar un filtro soldable que un filtro roscado, por el tema de garantizar una mejor hermeticidad dentro del sistema. Acá tenemos un barrido de cómo se logra identificar la capacidad de un filtro deshidratador. Los filtros deshidratadores tienen varios tipos de elementos deshidratadores en la línea industrial. En la línea doméstica, todos los filtros vienen con tamiz molecular granulado. En el caso de los filtros industriales, puede venir en núcleo sólido o en tamiz molecular granulado. En la línea Toflow, en la marca Toflow, se diferencian por las letras iniciales. En el caso del TCD es núcleo sólido y el TLD es tamiz molecular granulado, 100% tamiz molecular. En el caso del TSD es un filtro para instalar en la línea de succión, que ya lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre un filtro para la línea de líquido y un filtro para la línea de succión. Y el TMA, que es un filtro ideal para montar en casos de la quema de un compresor. Es un filtro que es 80% tamiz molecular, 20% alúmina activada. La alúmina activada tiene la particularidad de que el agujero es de mayor diámetro y permite atrapar la molécula de ácido. Por eso es ideal montarlo en sistemas donde el compresor pasó por un proceso de quemado. ¿Okay? Estos volúmenes son las pulgadas cúbicas de elemento deshidratador que tiene el filtro. 3 pulgadas cúbicas, 5 pulgadas cúbicas, 16 pulgadas cúbicas, así sucesivamente. Todos los filtros deshidratadores que existen en el mercado manejan este volumen de elemento deshidratador alineado a la norma. En el caso de las conexiones sí se expresan en fracciones de un octavo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un filtro TCD 032, yo estoy diciendo que este 2 es 2 por un octavo, que al simplificar se convierte en un cuarto. Entonces, 032 es un filtro de un cuarto. 052 es un filtro de un cuarto. En cambio, 053 es multiplicar 3 por un octavo, eso da 3 octavos, entonces esto es un filtro, un 053 es un filtro de 3 octavos. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de conexiones, tenemos que agarrar el último número que aparece en el filtro, lo multiplicamos por un octavo y ahí tenemos la medida, una vez que simplifiquemos, de la conexión. Los filtros deshidratadores tienen diferentes aplicaciones. Los filtros pueden ser instalados en la línea de líquido o en la línea de succión. Esto no quiere decir que los filtros no pueden ser instalados uno en la línea de líquido o en la línea, que sea únicamente a ser instalado en esa línea. No, es que la mejor eficiencia del filtro de línea de líquido lo tiene en la línea de líquido y el filtro en la línea de succión en la línea de succión. ¿Ok? Pero puede ser intercambiado. El filtro de la línea de líquido es imperativo su instalación. El filtro de la línea de succión es optativo.
Nosotros podemos instalar un filtro en la línea de líquido y un filtro en la línea de succión, pero no podemos instalar un filtro en la línea de succión y no instalar un filtro en la línea de líquido. ¿Y por qué? Porque el filtro en la línea de líquido es el indicado para atrapar la mayor cantidad de moléculas de agua. Normalmente el refrigerante tiene menor visibilidad en el punto más bajo de temperatura. Entonces, en ese punto, en la línea de líquido, es donde hay mejor condición para que las moléculas de agua sean atrapadas. El filtro de la línea de líquido, como les comentaba hace un momento, puede ser en tamiz molecular granulado o puede ser núcleo sólido. Lo hay 100% tamiz molecular y en nuestro caso el 80-20, que es 80% tamiz molecular y 20% alumina activada. Los filtros de la línea de succión son filtros adicionales que se pueden instalar en cualquier condición del sistema de refrigeración, preferiblemente en un proceso donde hubo una quemadura del compresor. Y la función del filtro de la línea de succión es atrapar, aparte de atrapar moléculas de agua, porque tiene tamiz molecular, es atrapar la acidez que puede haber dentro del sistema. El filtro de la línea de succión tiene una particularidad de que tiene dos tomas muestras a la entrada y la salida para que se pueda medir la caída de presión. ¿Por qué es tan importante medir la caída de presión en los sistemas donde hay alta contaminación después del proceso de quemado de un compresor? Porque la caída de presión dentro del filtro nos va a permitir a nosotros determinar si aún nuestro sistema está contaminado. ¿Ok? La caída de presión en el filtro de succión no debe estar por encima de los 4 psi. Esa caída de presión nosotros la podemos medir colocando el manómetro en la entrada y en la salida. También se puede medir colocando medidores de temperatura en entrada y salida, y ya por la tabla presión-temperatura podemos determinar la caída de presión, y a través de esa caída de presión nosotros podemos determinar si aún nuestro sistema está contaminado. ¿Cómo podemos seleccionar el filtro de mi equipo? Muchas veces nosotros instalamos un filtro deshidratador en función del tamaño o de las conexiones que tiene la tubería. Y eso, por supuesto, es un parámetro a tomar en cuenta a la hora de seleccionar un filtro deshidratador. Pero lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el tipo de refrigerante. ¿Por qué el tipo de refrigerante? Porque, como les comentaba yo hace un momento, no todos los refrigerantes tienen la misma cantidad de gotas de agua en miscibilidad. Entonces, el comportamiento de cada filtro no tiene las mismas condiciones para todos los refrigerantes. Por eso existen las tablas comparativas que en función del refrigerante que lleva el sistema, se recomienda uno u otro filtro. La cantidad de molecular, de tamiz molecular dentro del filtro deshidratador es directamente proporcional a la cantidad de moléculas de agua que hay que tiene el refrigerante y al punto de equilibrio que vimos hace un momento al cual se tiene que llegar. Hay que revisar la potencia frigorífica. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la potencia frigorífica del equipo, hay mayor cantidad de refrigerante en el sistema y por supuesto tiene que haber mayor cantidad de elementos deshidratadores. Y la conexión del equipo, por supuesto que es una variable a tomar en cuenta al momento de decidir cuál es el filtro deshidratador que vamos a instalar. Aquí tienen un ejemplo de las tablas que nosotros tenemos en nuestra página web. Allí aparecen todos los modelos de filtro que nosotros manejamos con las diferentes conexiones y el comportamiento para cada uno de los refrigerantes. ¿Ok? Entonces ustedes simplemente ven la potencia calorífica que ustedes están manejando, la buscan en su tabla y allí consiguen en función del refrigerante el tipo de filtro que necesita su instalación. ¿Qué consideraciones siempre debo tomar en cuenta a la hora de instalar un filtro deshidratador? Una pregunta es, ¿qué pasa si pongo un filtro deshidratador más grande a lo necesitado? No existe ningún problema. ¿Okay? De hecho, es recomendable que los filtros deshidratadores, si es posible, por razones de espacio, se puedan instalar más grandes. ¿Por qué? Porque el filtro deshidratador va a tener elemento deshidratador, para la redundancia, en exceso y no en defecto. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que siempre aquí al final el objetivo es conseguir ese equilibrio, ese punto de equilibrio que debe existir en el sistema.
Entonces, si el filtro deshidratador tiene una capacidad por encima de lo que realmente necesitamos, él atrapa las moléculas de agua y todavía queda un porcentaje del filtro deshidratador que no interactuó y que aún tiene la posibilidad de seguir atrapando moléculas de agua dentro del sistema. ¿Qué pasa si pongo un filtro más pequeño al necesitado? No se va a extraer completamente la humedad, no van a quedar moléculas de agua, no va a generar así dentro del sistema y a corto, mediano o largo plazo vamos a tener problemas en nuestro sistema de refrigeración. ¿Cuándo hay que cambiar un filtro? Un filtro hay que cambiarlo cada vez que se abre el sistema. ¿Por qué? Porque el medio ambiente tiene humedad. O sea, uno de los componentes del aire es el agua. Entonces, por supuesto que en el momento que nosotros abrimos el sistema, esas moléculas de agua van a entrar dentro de nuestro sistema. Nosotros, por supuesto que nosotros hacemos un vacío y con el vacío nosotros deberíamos ser capaces de extraer esas moléculas de agua. Pero ¿qué pasa? Si yo no cambio el filtro, ese filtro ya está saturado de humedad. Al yo colocarlo, al no cambiarlo, ya él interactuó con el refrigerante que tenía anteriormente y por supuesto no va a ser capaz de extraer la humedad que yo necesito extraer dentro del sistema. Adicional, debe ser cambiado cuando exista una caída de presión por obstrucción del filtro. El filtro se puede obstruir por diferentes condiciones. Si eso ocurre, el filtro tiene que ser cambiado. Y un filtro que se obstruye no es un filtro malo. El filtro que se obstruye es un filtro que hizo el trabajo y está protegiendo el resto de los componentes que existen dentro del sistema. Pues recuerden que el filtro deshidratador no es solamente un filtro que deshidrata, es un filtro que deshidrata y que filtra la contaminación que hay dentro del sistema, como lo vivimos hace un momento. ¿Dónde debo instalar el filtro de líquido? Ese es un tema importante. Siempre es importante instalarlo en el punto de más baja temperatura. ¿Por qué? Porque allí la humedad es menos soluble con el refrigerante, es decir, las moléculas de agua están separadas del refrigerante y el elemento deshidratador aprovecha y atrapa esas moléculas de agua. Por eso siempre lo más recomendable es colocarlo en el punto de más baja temperatura que existe en el sistema, mientras que las condiciones del equipo lo permiten. ¿En qué posición debo instalar el filtro? En la línea de líquido, estas son recomendaciones, esto no es una regla. La recomendación es que en el caso de que sean también molecular granulado, se instale de manera molecular, con el flujo de arriba hacia abajo. ¿Y eso por qué? Porque como es también molecular granulado, es un también molecular que está suelto dentro del filtro, la intención es que el acomodo del tamiz molecular dentro del filtro sea el mejor. ¿Ok? Entonces, por eso la recomendación es que se coloque de manera vertical para que el contacto del flujo de refrigerante a través del filtro sea el más idóneo. En el caso del núcleo sólido, no importa la posición, siempre que se respeta el sentido de la flecha indicadora. ¿Por qué? Porque el núcleo es un bloque que ocupa completamente el volumen, no se acomoda y por supuesto que va a tener un contacto independientemente de la posición en que lo colocamos. Acá yo menciono un punto muy importante y es que los filtros se coloquen de acuerdo a la flecha indicadora. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma de fabricación de los filtros siempre lleva a que en la salida estén los elementos filtrantes, con la intención de que la contaminación se quede dentro del filtro y no antes del filtro. El montarlo al revés implica que la contaminación se va a quedar a la entrada del filtro y no en el filtro. ¿En qué posición debo instalar el filtro? En la línea de succión se recomienda de forma vertical con el flujo de arriba hacia abajo, garantizando el regreso del aceite al compresor. En el caso de la línea de succión, la explicación es distinta a la línea de líquido. Es recomendable colocarlo en forma vertical porque recuerden que el filtro en la línea de succión lo vamos a montar antes del compresor. Entonces, ¿cuál es la idea? De que lo coloquemos de manera vertical para que ese aceite que se puede quedar acumulado por el diseño del filtro no deje de regresar al compresor. ¿Okay? Si yo lo coloco de una manera horizontal, ese aceite se puede quedar en el fondo del filtro y no regresar de manera apropiada. Los filtros de cartucho reemplazables, ¿okay? Se recomienda la conexión de entrada mirando hacia arriba y en posición horizontal.
¿Cuántas veces debo cambiar el filtro al intervenir el equipo? Las veces que sea necesaria hasta garantizar la limpieza total del sistema. Muchas veces instalamos un filtro y decimos, bueno, el filtro se tapó, lo monté, se tapó, el filtro vino con problemas, vino con defectos, es un filtro malo. Y es todo lo contrario. Nosotros como técnicos debemos garantizar de que nuestro sistema quede completamente limpio. Cuando un compresor se quema, nosotros no debemos de validar las condiciones de funcionamiento durante cierto tiempo hasta determinar que realmente nuestro sistema quedó completamente operativo. El filtro, recuerda que el filtro es el sistema de refrigeración es un circuito cerrado, es un circuito que va y viene a lo largo del sistema de refrigeración. Y esa contaminación que está a lo largo del sistema se va recogiendo de manera progresiva. El filtro progresivamente se va a ir contaminando y puede llegar al punto hasta que llegue a un delta P en el cual el filtro debe ser cambiado nuevamente. Entonces, un filtro debe ser cambiado tantas veces hasta que nosotros logremos que el delta P sea el adecuado para garantizar de que nuestro sistema quedó completamente limpio. Por supuesto, el filtro deshidratador no elimina las buenas prácticas de refrigeración. ¿Sabe? El filtro deshidratador, si yo no hago una buena práctica de refrigeración, una buena prácticas de limpieza en mi sistema de refrigeración, por supuesto en la primera de cambio se va a tapar. ¿Ok? Eso es así. Si el sistema está muy contaminado y a pesar de que yo hice unas buenas prácticas de refrigeración, mi sistema contaminó igualmente el filtro, yo debo cambiarlo tantas veces como sea necesario. El filtro debe ser cambiado al abrir las conexiones, perdón, al abrir las conexiones del filtro se debe instalar lo más pronto posible. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los filtros, como son elementos deshidratadores y el ambiente tiene moléculas de agua, el filtro una vez que yo lo abro, él empieza a interactuar de una vez y empieza a recoger moléculas de agua. Esas moléculas de agua ya se quedan dentro del elemento deshidratador. Cuando yo lo instalo, ya el elemento deshidratador tiene parte de su capacidad consumida. Es como la batería de un celular. Si yo al final empiezo a usar, él empieza a desgastar la batería es el mismo caso del filtro. Él comienza ya a hacer ese elemento, esa deshidratación del sistema y empieza a contaminarse. Y por supuesto, una vez que yo lo instalo, él está dimensionado para una capacidad, para una cantidad de kilogramos de refrigerante, pero al comenzar a interactuar ya con el medio ambiente, ya comienza a contaminarse. Por eso es que es bien importante, una vez que ustedes abran destapen el filtro, le quiten los tapones, inmediatamente lo instalen. ¿Ok? Y esta es una pregunta que me llega a mí muchas veces, y es que si un filtro que se obstruye se tapa, es malo. Y muchas veces me han llegado mis quejas a la fábrica, que me dicen, no, yo instalé un filtro top flow, inmediatamente que lo instalé el filtro se tapó, y después monté otro filtro de otra marca y el filtro trabajó bien. Y es un poco lo que les vengo conversando, pues un filtro que si no hacemos una buena práctica de refrigeración, nosotros lo instalamos, por supuesto el filtro se va a tapar. El filtro hace el trabajo, recoge esa contaminación que hablamos a lo largo de esta presentación. El filtro siguiente que yo monte, probablemente puede ser que quede trabajando bien. Si el sistema está contaminado, inclusive ese segundo no va a trabajar bien. ¿Qué causa la erosión del filtro? Limpieza deficiente, aceite o refrigerante de baja calidad, uniones y soldaduras aplicadas de manera incorrecta, vacíos inadecuados, mala estanqueidad en el sistema. Todos estos son parámetros que ustedes como técnicos saben que todo esto tiene afectación en la obstrucción del filtro y no solamente en la obstrucción del filtro, en las condiciones de funcionamiento de nuestro equipo. ¿Qué provoca la humedad del sistema? Formación de hielo en los sistemas de expansión. ¿Por qué? Porque al final hay moléculas de agua dentro del sistema que al final al llegar a la temperatura de evaporación del sistema, el agua se va a congelar y va a formar hielo. Óxido y corrosión de metales, ¿okay? Que se genera por la acidez dentro del sistema. Descomposición química del refrigerante y del aceite. Daño químico en el elemento del motor u otros componentes. Hidrólisis del refrigerante formando ácido y más agua.
Todo esto que nosotros hemos visto a lo largo de la presentación, nosotros en TopFlow tenemos más de 50 años preocupándonos porque al final los elementos que nosotros fabricamos cumplen las especificaciones técnicas que ustedes necesitan al momento de instalarlo en su sistema de refrigeración. TopFlow, como bien les he comentado a lo largo de la presentación, tiene casi 50 años de fundada. Nosotros estamos ubicados en La Trinidad, en Caracas, Venezuela. Nuestra planta está en San Francisco de Yares, a 70 kilómetros de nuestra oficina principal. Y ya en este año 2024 cumplimos 50 años. Protegemos la vida de los equipos de refrigeración, basado siempre en un futuro sostenible. ¿Qué hacemos en Refrimed? Productos de tecnología europea de calidad validada internacionalmente. Estamos en gran parte de los países de América Latina, que tiene un barrio de los países en los cuales nosotros estamos posicionados y con muchos años usando nuestros productos. Y aquí quiero, bueno, darle un barrido y hacerle mención importante al detalle constructivo de nuestros filtros. Nosotros tenemos básicamente 4 filtros. El filtro pequeño gigante, el Codia, el pequeño gigante en 2 presentaciones, el pequeño gigante 19, el pequeño gigante 25, el Codia y el Hércules. El pequeño gigante 19, 25 en 10 gramos, el Codia en 15 gramos y el Hércules en 30 gramos. Nosotros hemos cambiado nuestra imagen, hemos refrescado nuestra imagen y esta es la nueva imagen TopFlow. Y es importante que la identifiquen, porque, a ver, nosotros damos garantía de nuestra especificación técnica. Nuestros filtros son capaces de soportar las presiones de trabajo de los sistemas, son capaces de lograr la deshidratación dentro de los sistemas, ya que nosotros estamos alineados a las especificaciones técnicas que nosotros declaramos. Identifícanos con nuestro nuevo logo, un logo más dinámico, nuestra nueva información dentro del filtro. Y así como está identificado el pequeño gigante, lo puedes conseguir también en el Codia. Y en el Hércules, en todas nuestras presentaciones, tanto filtros sin válvula como filtros con válvula. En la línea TLD también hicimos un refrescamiento de nuestra imagen. Okay, tenemos nuestros filtros industriales, tenemos el filtro TLD, 100% también molecular, el filtro TCD, 100% también molecular en un núcleo sólido, y el filtro TMA, 80% también molecular, 20% alumina activada. ¿Por qué debo comprar un filtro de calidad? Porque un filtro de calidad garantiza el buen funcionamiento de tu sistema de refrigeración. Yo siempre lo digo, veamos el costo que tiene un filtro deshidratador versus lo que cuesta el resto de los componentes de un sistema de refrigeración. Cuando ustedes lo comparan, se dan cuenta de la importancia que tiene un filtro versus lo que nos cuesta el resto de los componentes. Y la importancia que tiene el filtro deshidratador para garantizar que el resto de los componentes no se me dañen. Cuando tú utilizas TopFlow, garantiza tu trabajo, porque TopFlow es el buen amigo del técnico. La visión de TopFlow es proteger la vida de los equipos de refrigeración basado en un futuro sostenible. Acá tienen nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok. Ya tienen mi correo electrónico. Estamos a la orden. Utilicemos productos de calidad. Calidad que TopFlow le brinda y es un producto fabricado en Venezuela. Ha sido un placer para mí haber estado con todos ustedes. Estamos a sus órdenes. Muchos saludos y un aplauso para todos ustedes.